Francisco, bienvenido. El presidente Trump impuso ayer aranceles recíprocos generalizados en Estados Unidos. Dos preguntas en uno. ¿Por qué tomó esta decisión? Y para no andar en rodeo, Francisco, ¿nos fue bien en el reparto de aranceles o nos fue de la patada? ¿Qué repercusiones tendrá en nuestra economía? Bueno, para empezar, buenos días, gracias por la invitación. Buenos días también a todos los radioescuchas y televidentes, inclusive de Radio Centro. Para empezar con la segunda pregunta, sí, creo que salimos bien parados dentro de toda esta política, como ustedes muy bien han mencionado, global de los Estados Unidos. Al obtener la sobretasa arancelaria más baja que nos pudieron haber otorgado, que es la que le ponían por default a los socios comerciales de los Estados Unidos. Y luego voy a la primera pregunta que tú dices, oye, ¿por qué? ¿Y qué está pasando en los Estados Unidos en esto? Y me parece súper interesante porque es bien, si se quiere decir, troglodita en un sentido de la palabra, porque básicamente es una sanción interpuesta por el efecto de tener una balanza comercial negativa con los Estados Unidos. Es decir, Ecuador está exportando demasiado a los Estados Unidos para su gusto comparado con lo que ellos nos están enviando al Ecuador, y eso es lo que finalmente le termina molestando a la política americana actual en términos económicos y en temas de comercio exterior. El argumento, si bien el discurso es, oye, que las tarifas, pero que las aranceles, que las medidas pararancelarias, que son todos estos impuestos, estos requerimientos, trámites ocultos, ¿no? El INE, en agrocalidad, entre otras cosas, que en todos los países existen. Si bien en el discurso es, te pongo una tarifa o un arancel extra por ese motivo, tú cuando ya lees los documentos te das cuenta que lo de fondo es simplemente quiero que mi resultado comercial contigo sea a favor mío, de los americanos. Es decir, básicamente, deja de exportarme, que yo le quiero exportar más a ti. Ese es el razonamiento detrás en Estados Unidos. O quítame el arancel. Claro, pero exacto, es que hay un tema de reciprocidad según el argumento, no con Ecuador, con todo el mundo. En el caso de Ecuador, los productos norteamericanos pagan un 12% de arancel en promedio, a la importación en el Ecuador. Entonces ahora Estados Unidos pone un 10% promedio de arancel a los productos ecuatorianos que ingresan ahí. Con eso, de alguna manera, intenta equilibrar. Sí, pero ¿cómo se cae ese argumento en la práctica? Cuando tú ves al lado, ves Perú, ves Colombia, ves Chile, que tienen TLC con los Estados Unidos y que tienen ellos sus aranceles en ceros en la relación comercial bilateral. Cuando ves México, pero cuando ves... también está en la lista. Por eso, ahí pues. tengo, Por eso. Pero también está en la lista. Perdón, ahí necesito hacer una aclaración. A ver, porque los países que tienen TLC con Estados Unidos tienen, dentro del TLC, no es generalizado, hay productos que no se encuentran ahí. Perfecto, sí, pero... Es ahí, porque si tú te fijas en la tabla, Colombia está también, se muestra que Colombia le cobra a Estados Unidos el 10%, pero solo en los productos que el TLC no ampara. Ojo, el TLC en principio sigue vigente y es 0-0. Ya, pero cuando tú lees, están vigentes, pero cuando tú vas y lees los documentos que están ya publicados en las páginas del USTR, en las páginas de la Casa Blanca, es a todos los productos de forma generalizada. Ya, entonces, excluye, si te das cuenta, ahí no aparece ni Canadá ni México. ¿Por qué no aparecen de Canadá ni México? Porque ellos también están en otro tratamiento diferente del 25%, que ya esa es otra historia que viene un poquito con otros antecedentes. Esa es otra historia, sí. Ya, entonces ¿qué es lo que te quiero decir? Cuando tú vas y miras la forma en la cual se ha determinado esta supuesta sobretasa de 10% base, que es básicamente la diferencia entre exportaciones menos importaciones dividido para las importaciones. Esto es claro. 500 millones de dólares, digamos, el promedio de los 2 últimos años de la balanza comercial que tenemos con los Estados Unidos, a favor de Ecuador. Claro. Y eso quiere decir que Estados Unidos Ecuador le está dando más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos a Ecuador. Eso para Estados Unidos actualmente es un problema. ¿Cuánto es eso del total de las importaciones que nos hace Estados Unidos? 7.500 millones, 7%. Entonces, ¿qué es lo que dice la política comercial actual de los Estados Unidos? Oye, cualquier persona, cualquier país que caiga por debajo de 10% en esa diferencia, en esa fórmula, tírale el mínimo mundial, que es 10, ¿verdad? Y a los que están arriba de 10, ponen lo que te da la formulita. Es interesante porque ya luego empezamos a hablar de los efectos para el Ecuador y en el mundo, y tú dices, a priori, lo más rápido es decir, oye, si a todos nos ponen en la sala una sobretasa, y yo soy el que me la pone en la más baja y todos vendemos lo mismo, tú dices, a priori yo salí bien parado de esto y nos da mayor competitividad
respecto a los otros, ¿verdad? Esa es la primera análisis. Pero luego lo que hay que ver y que no todavía se ha evidenciado es qué va a pasar en Estados Unidos con la demanda de nuestros productos al verse afectado muy probablemente los precios debido a los aranceles. Esa es la pregunta de fondo. Si todos suben, simplemente sería una inflación a corto plazo mayor. Claro, digamos. una inflación. Por ejemplo, las flores suben todas en Estados Unidos y todo, Ecuador y Colombia están subiendo el 10% exacto. cada uno. Entonces, El efecto no debería ser tanto, sino para el consumidor gringo que tiene que pagar más por la flor. Correcto. ¿Y qué pasa cuando un precio en una economía y en un mercado sube de forma desproporcionada? Digamos, hay un efecto. No, además de inflación, hay un efecto también en la demanda, ¿no? O sea, empieza a consumir menos de producto. Entonces, eso es lo que hay que ver después. Y esa es la pregunta que está por responderse. Y ahí es cuando vienen ya luego los análisis y dice, esta medida muy probablemente tiene patas cortas, ¿no? No llegará tan lejos, probablemente este mismo año terminen tomándose medidas, digamos, de retroceso, ¿no? Pero te hago una pregunta, imagínate, tú que fuiste director del SRI, digamos que con estas medidas, porque acabo de ver que ya, por ejemplo, la presidenta de México ha llamado a hacer un plan de defensa de México, el presidente de Australia también se ha quejado a decir que van a tomar medidas de retaliación, Canadá también ha dicho lo mismo, a pesar de que no está en esa tabla, pero se ha dicho, a ver, digamos que tú eres director del SRI y te convocan en el Frente Económico del Gobierno, te convocan a una reunión para pues ver qué se hace con estos aranceles. Y preliminarmente se tiene que Ecuador le cobra 12% de aranceles a Estados Unidos en sus productos, a todos, o va por partida, es por partida, o a casi todos. No, el promedio es 12%, ya. Hay 20, 30, 10, 0. Digamos que el promedio es 12. Digamos que los carros pagan 30 y pico. Sí, correcto. Digamos que el presidente dice... Pero, perdón, los autos, Estados Unidos también les clavó un 25%. Son a todos los autos importados. Hasta Ford, porque Ford no los hace ahí, aparentemente. Como son industrias especiales, los tratan aparte, ¿verdad? El tema automovilístico. Pero hay otro tema también que puede ser que yo lo estoy viendo, si es que, viéndolo de manera, no sé, si es que Estados Unidos está diciendo, sabes que políticamente esto me va a servir porque también es una medida para decirle a las fábricas, oye, te estoy clavando un 25%, si es que tienes tu fábrica en México, si tienes tu fábrica afuera, tráela acá, haz la inversión y también aumenta la mano de obra, aumenta las plazas de trabajo. Entonces, claro, también tiene ese aspecto. Pero así no funciona la economía en el mundo, así no funcionan los negocios. Si Estados Unidos fuese competitivo, atractivo para esa inversión que no está actualmente en los Estados Unidos, estaría en los Estados Unidos. El problema es que las fábricas, las factorías están buscando no solamente los temas económicos o financieros para poder producir fuera de sus locales, sino están buscando temas ya de la mano de obra, temas ya de la especialización. Ustedes pueden buscar una entrevista que le hacen al CEO de Apple y le dicen, oiga, ¿por qué usted produce todo en China y no produce se fueron de China, están en India, creo. Pero ¿por qué producen en Asia y no producen en Estados Unidos? Y la respuesta es sencilla, porque no hay lugar en el mundo en que pongan los microchips que son así diminutos con mayor precisión que en ese lugar. En cualquier otro lugar esa precisión no la tengo. Entonces yo me voy allá por ese motivo, ¿no? Entonces, digamos, la economía, los negocios no son tan sencillos como, oye, 2 más 2 es 4, 4 y 2 son 6, ¿no? Hay otros elementos más que son importantes, sobre todo en estas industrias ya de mucha innovación y de tecnología, ¿no? Sobre todo, Francisco, porque como lo dije en el comentario inicial, Trump toma decisiones y punto. Correcto. Así como ahora tomó esa decisión, los que tienen relaciones comerciales con Venezuela van a pagar un 25% adicional de arancel. O sea, con el tema del arancel, Trump hace lo que le da la gana. Él toma las decisiones en su país. Entonces, ¿sabes lo que a mí me preocupa de sobremanera? Que también un poco el perfil de quién nos puede gobernar. El perfil de una persona que de alguna manera ha estado vinculado, mejor dicho, de forma directa a la empresa privada, sí piensa en este tipo de cosas, porque va en torno a la producción del país. Personas que por ahí nunca han vendido ni un pan de dulce, no les importa este tipo de cosas, y entonces comienzan con el discurso de la soberanía, y que nosotros no nos vamos a dejar, y que la soberanía, y no les importa romper relaciones, como ya ocurrió aquí en el Ecuador. Acuérdense que rompimos relaciones con Estados Unidos, retiramos embajadores hace aproximadamente 10, 12 años atrás, retiramos embajadores, entonces no les importa. Y claro, en un gobierno duro como el de Trump, que sí toma represalias, te estás portando así, te pongo 40% de arancel, y lo pone muerto de risa. Claro. Y entonces, ¿quiénes sufren? Los que producen, los que trabajan en los sectores de producción.
O sea, buena parte de la población. Los que nunca han vendido un pan de dulce ni les importa. Mira, justamente el secretario de Tesoro de Estados Unidos dice, Estados Unidos exhortó a los países afectados por los aranceles a no tomar represalias para evitar una escalada comercial. Claro, esa es la respuesta que ellos están buscando. Creo que tú, Esteban, ibas a decir... Sí, déjame, en ese punto, en el cuarto de guerra, por ejemplo, si se le pregunta Correcto. a un director del SRI, a un ministro de Finanzas, ¿qué hacemos? Bajamos el arancel del 12%, digamos, a cero para poder tener... Porque Trump ha dicho que si le bajan el arancel, él baja el arancel. O sea, si le bajan el arancel a Estados Unidos, él lo reduce. Mira, Entonces, di tú, y tú que estuviste ahí, la recaudación que el Estado hace a través de la política arancelaria tiene una importancia, me imagino, mayor, pues, ¿no? O sea, es muy importante la recaudación que el Estado hace a través de los aranceles. ¿Qué pasaría si Ecuador reduce los aranceles en las arcas fiscales? A diferencia de, por ejemplo, del incentivo que podríamos tener para poder importar más cosas de Estados Unidos. Mira, para muestra un botón, hace 2 días salió el COMEX, que es la autoridad que decide sobre los aranceles en el Ecuador, decidió, precisamente tratando de adelantarse a una medida como la que se anunció ayer, decidió ponerle 0% el arancel al camarón americano, ¿ya? Como un tipo de respuesta, ¿no? Porque si tú vas a ver dentro de los documentos que te demuestra los Estados Unidos, te dice, oye, tienes una industria subsidiada como la camaronera. Recordemos que hace unos meses ya le quiso imponer algunas medidas y sanciones, ¿verdad? Pero, un punto, ahí está la lista ya actualizada, me acaba de enviar un camaronero, de los precios por país del camarón. Correcto. Miren, ahí está. Y si te das cuenta, es de las menos afectadas también haciendo Ecuador. 13.78. Y ese Vietnam, 74.60. Correcto. Y mira que ese 3.78 que tiene Ecuador, que está al lado del cero, eso fue producto ya de una sanción previa que Estados Unidos le puso al camarón ecuatoriano supuestamente por ser subsidiado. Recordemos que en el gobierno pasado se le eliminó el subsidio a los camaroneros. Y luego están ellos también hablando, ahora Estados Unidos dicen, no, es que también tienes contratos de inversión y también tienes temas de impuestos y también tienes algunos, se inventan cosas, creo yo, ¿no? Para ponerle ese 3.4. Y ahora vienes y no contentos con eso, también le clavas el 10% extra, ¿no? Entonces, que como te das cuenta ahí, si no fuese por ese 3.78, estuviéramos igual que el resto del mundo. Y ojo que ahí no está el castigo que le impuso del 25% a México, Estados Unidos. Carlos de Tomaso dice, los países que tienen acuerdo comercial con Estados Unidos, esto no es contrario a esos acuerdos. Nótese que a Ecuador le pusieron el mismo arancel de los países que tienen acuerdo comercial. Exacto, es que eso es lo que yo decía hace un momento, pero déjame terminar lo que le decía Esteban. Entonces yo le decía, para mostrar un botón, ya el Ecuador ya está en esa ruta, ¿no? El gobierno actual ya le puso 0% al camarón americano para decir, oye, pana, no me vayas a lanzar a mí dentro de esa bolsa, ¿no? Pero como te digo, el tema es que pareciera ser que no es el tema arancelario, que ese es el discurso. El tema que está detrás es, oye, la balanza comercial que tengo contigo. Tú vas y calculas la fórmula que te está haciendo y te das 7%, lo que tiene que haber puesto Ecuador, de acuerdo a la fórmula que dicen los Estados Unidos. Pero la ley y la reducción que hicieron es el mínimo de 10. Entonces, todos los que tengan menos de 10 va a 7. O sea, es promedio, eso es importante preguntarte, es promedio de toda la balanza comercial, no de producto por producto. No es que si camarón tiene 0, es que quisiéramos, ojalá fuese, digamos, que sea en verdad un cálculo a partir de los aranceles que le ponemos, pero luego, ese es el discurso. Pero cuando luego vas y revisas la técnica, lo que está en la ley o el decreto, la acción ejecutiva, no se cumple el porcentaje. Cuando vas a la acción ejecutiva, lo que te hacen es restar exportaciones menos importaciones americanas de Ecuador y lo divides para las importaciones. Y tú dices, oye, ¿ahí dónde está el arancel? En ningún lado, solo lo que se está importando es el resultado de tu balanza comercial. Ahora, Francisco, ¿se puede pensar en negociar una reducción recíproca de barreras arancelarias con Estados Unidos? Es lo que ha dicho el presidente Trump en sus mensajes. ¿Y su impacto sería positivo para Ecuador? Sería positivo porque es lo que ha dicho el presidente Trump en el mensaje. Él ha dicho, oigan señores, si ustedes quieren mejores condiciones para sus productos en nuestro país, perfecto, pues vengan y conversemos y asegúrennos y denos las mejores condiciones para nuestros productos en sus países y esto se puede resolver. Yo lo veo complicadísimo porque Ecuador, al tener una balanza positiva con Estados Unidos, es decir, es uno de los pocos países con los cuales tenemos balanza positiva. Al Ecuador tener balanza positiva,
para Ecuador, poner el arancel de 12% a los productos estadounidenses es simplemente una medida recaudatoria que infla un poco las arcas del Estado y no tiene mayor incidencia, no debería tener mayor incidencia lo que estoy escuchando y lo que he leído para los productos ecuatorianos entrar con el 10%. Pero digamos, lo que yo diría, solo Ecuador pudieran decir, ahí sí los negocios porque pierdes competitividad, pero como le está poniendo a todos los otros países. Lo que yo diría es que el problema es que no tenemos la garantía de que si le ponemos el 0% a todas las importaciones que tenemos nosotros, los productos americanos, vamos a equilibrar la balanza. Y si no sucede eso, Estados Unidos no le va a importar. ¿Verdad? Porque entonces, bajo la visión del gobierno de Trump, ¿qué es lo que debe pasar para que yo te termine sacando todas estas medidas a Ecuador y al resto del mundo? Es, oye, igualemos las importaciones y exportaciones. Es decir, oye, deja de mandarme camarón, deja de mandarme bananos, deja de mandarme flores, deja de mandarme cacao, para que bajen tus exportaciones y nos igualamos. Entonces ahí sí nos sentamos y te quito. Pero eso no tiene ningún sentido económico, ¿no? Entonces, por eso es que luego vienen, cuando se analiza ya a fondo este tema de aquí, más allá del numerito, del 10, dice cuánto, o del tema político, cuando se ve al fondo de esto, es que el mundo, digamos, en los Estados Unidos, en Washington, la gente está diciendo, oye, esta vaina no va a durar. No tiene forma de que dure, porque no es sostenible. Esto va a tener un impacto en el precio brutal, y eso va a obligar a Estados Unidos, por su parte, a retroceder de forma, digamos, así mismo unilateral. Veremos. Yo creo que sí es posible, ¿no? Solamente como, digamos, dato adicional allí, ¿qué es lo que dice el gobierno de Estados Unidos para implementar esta medida? Dice, el impacto que tendrá esto en precios es ínfimo, es 0.2% en inflación. Esa es su principal asunción para calcular esta sobretasa arancelaria, porque eso no hemos dicho, pero es más al arancel adicional. Pero eso es lo que está por verse y definitivamente, digamos, nadie cree que vaya a pasar, que la inflación vaya a ser solamente 0.2% más por esto, realmente es muy ridículo. Bueno, son clarísimo, 8:30. Claro. Yo creo que hemos aportado a la comunidad para que tengan un poco más claro el tema de aranceles puestos globalmente por Estados Unidos. Agradecemos entonces a Francisco Briones, exdirector del SRI, asesor económico, socio de la firma Andersen. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Francisco.